estimados y estimadas estudiantes, tengan ustedes un buen día. El presente video se graba como ámbito introductorio al nuevo tema que vamos a abordar, denominado química orgánica. Entonces, para algunos y para algunas va a ser una tranquilidad que a partir de este momento vamos a dejar de lado nuestras calculadoras, vamos a dejar de hacer factores de conversión, vamos a dejar de hacer cálculos y nos vamos a dedicar a la construcción de compuestos orgánicos. Entonces, todo lo que vamos a hablar en este video nos va a permitir tener unos criterios básicos para poder trabajar este tipo de compuestos. ¿Listo? Entonces, la química orgánica es una rama de la química que se dedica a estudiar, como su nombre lo dice, los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son compuestos químicos que tienen como base estructural el elemento carbono. Por eso también recibe el nombre de química del carbono. Sin embargo, debido a una particularidad que mencionaremos más adelante, el elemento carbono permite conformar una variedad superior a los 13 millones de compuestos de carácter orgánico. Es decir, que con solo estructuras carbonadas podemos producir, teorizar más de 13 millones de compuestos químicos. Principalmente los compuestos orgánicos contienen hidrógeno, oxígeno, en menor medida nitrógeno, mucho menor medida azufre y fósforo, y también elementos halogenados como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Debido a esa particularidad que tiene el carbono de enlazarse con el mismo en una propiedad que se llama concatenación, es que los compuestos orgánicos pueden existir de forma tan amplia y tan variada, porque se pueden conformar cadenas excesivamente largas de átomos de carbono que van a dar creación o formación a compuestos orgánicos, muy variados. Entonces aquí podemos formar cadenas carbonadas abiertas, anillos, entre los carbonos se pueden formar enlaces sencillos, dobles o triples, y pues imaginen, si con 30 carbonos podemos conformar más de 4000 compuestos diferentes. Entonces pues las posibilidades son bastantes. Eso significa que en estos momentos su mente va a tener que potenciarse para poder imaginar la gran variedad de compuestos que van a ver. ¿Listo? La química orgánica en sus principios se encargaba única y exclusivamente de estudiar los compuestos que provenían de organismos vivos. Entiéndase animales, vegetales, de pronto algunos microorganismos, hongos, pero no se concebía la síntesis de compuestos orgánicos en un laboratorio alejado de organismos vivos. Sin embargo, en 1828, el alemán Federico Wöhler accidentalmente logra sintetizar urea, que es un compuesto que está en nuestra orina, y es una sal que le da ese olor característico a el orín de los seres humanos y de los mamíferos, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, pues allí me está mencionando que se hizo reaccionar el ácido ciánico con el amoníaco para sintetizar el cianato de amonio, que es lo que conocemos como la urea. ¿Listo? A partir de eso, pues inicia el estudio fuerte de la química orgánica, porque pues ya descubren que pueden sintetizar compuestos orgánicos en un laboratorio que no necesitan organismos vivos. Entonces se dispara todo ese proceso y vamos a tener la complejidad industrial que tenemos actualmente en cuanto a productos químicos. Entonces, definamos primero los compuestos orgánicos, cómo los diferenciamos de los inorgánicos. Entonces, como ya se mencionó, los compuestos orgánicos se van a caracterizar porque van a estar conformados principalmente por carbono, pero no todos los que tienen carbono son compuestos orgánicos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, CO2, no es un compuesto orgánico. El monóxido tampoco lo es. El ácido carbónico tampoco lo es. ¿De dónde sale este ácido carbónico? De diluir dióxido de carbono en agua. Lo que ustedes consumen en la Bretaña, esa agua burbujeante o el agua carbonatada, en realidad es agua con cierta cantidad de dióxido de carbono diluida formando ácido carbónico, pero no es un compuesto orgánico.
Compuestos orgánicos son los que tienen más de 2 átomos de carbono o bueno, también tenemos un átomo de carbono que es el metano, que es el gas natural con el que ustedes prenden la estufa. Pero principalmente los compuestos orgánicos están conformados por carbono e hidrógeno. ¿Listo? Hay otros compuestos inorgánicos que pueden imitar de pronto la estructura de un compuesto orgánico, pero como no tienen base de carbono, pues no los podemos considerar como compuestos orgánicos. Entonces, ¿en dónde están estos compuestos orgánicos? En diferentes industrias o diferentes campos industriales. Por ejemplo, en el campo industrial de los alimentos, ¿cierto? Allí vamos a conocer a los hidratos de carbono o carbohidratos. Aquí estructuralmente tenemos a la glucosa, que es el azúcar común que usted usa para endulzar sus bebidas, y la fructosa, que es el azúcar natural que podemos encontrar en las frutas. Note que cada una de ellas está conformado por una estructura o un esqueleto o una cadena de carbonos enlazados entre sí. Esta es la propiedad de concatenación. Los carbonos se pueden enlazar mutuamente, formando cadenas muy largas y estructuras muy variadas. Y tenemos también los otros elementos que habíamos mencionado, que son oxígeno e hidrógeno. No todos los compuestos tienen oxígeno, pero sí la mayoría tienen carbono e hidrógeno. Aquí usted puede pausar el video y observar las diferencias estructurales que tiene este compuesto. Ambos tienen 6 carbonos en su cadena. Sin embargo, la posición del oxígeno y la forma como se enlazan con el carbono va a garantizar que sean compuestos orgánicos diferentes, con propiedades diferentes y con acciones diferentes. ¿Listo? Entonces, dentro de los alimentos tenemos los carbohidratos, que estos son los ejemplos, digamos, más clásicos. Tenemos las proteínas, que están conformadas por su base estructural, que son los aminoácidos. Mire, tenemos carbono, 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 nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Esto es solo un aminoácido. Para conformar una proteína tengo que juntar miles de aminoácidos en diferentes estructuras y en diferentes combinaciones. No pongo una estructura de proteína acá porque es excesivamente grande. Tenemos lo que menciona acá la imagen como una gordura que en realidad nosotros conocemos como grasas o lípidos. Acá tenemos el ácido láurico, no es el ácido de las lauras, es el aceite esencial de coco, que lo podemos comprar en cualquier tienda y se utiliza ya sea para tratamientos en el cabello o para cocinar, darle sabor a las comidas. Y miren la base: carbono, 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 hidrógeno y oxígeno. Diferentes estructuras dan diferentes propiedades. Diferentes cantidades de carbono dan diferentes propiedades y diferentes compuestos. Y por último, las vitaminas. Aquí tenemos la fórmula o la estructura química del ácido ascórbico, que es lo que nosotros conocemos como vitamina C, que usted se la toma en la pastillita de Cevión, o se la toma cuando se toma su juguito de naranja o se come una mandarina. Note que a diferencia de las otras, esta estructura es cerrada, forma un anillo, pero también tenemos oxígeno, carbono e hidrógeno en diferente forma, en diferente estructura, y eso le da una propiedad diferente y conforma un compuesto diferente. Otra industria es la industria textil, las telas, ¿cierto? En las telas, pues una de las principales es el algodón, que está hecho a base de celulosa. Note la estructura. Aquí esta representación me está mostrando una unidad monomérica, es decir, solo una unidad de celulosa. Pero para tener la celulosa como aparecen acá en los hilos, yo tengo que tener muchos de estos unidos. Ya más adelante lo apreciaremos de mejor manera. Tenemos también el poliéster, que es muy utilizado en los pantalones, en las camisetas. Muchas veces se combina el poliéster con el algodón. Ustedes pueden mirar la etiqueta de su camiseta blanca y allí les va a aparecer que es 60% algodón, 40% poliéster. Lo mismo, esta es una unidad monomérica. Muchas unidades de estas pegadas me van a conformar la fibra de poliéster. Y esta es la estructura, lo mismo, unidad monomérica. Muchas de estas me van a dar el nylon, que se utiliza para los cauchos, para las medias veladas, para los resortes. Esto significa que este CH2 se repite 4 veces y que este CH2 se repite 6 veces. O sea que yo pudiera ampliar la cadena, se alargaría más, y eso es solo una unidad. Y en una fibra de nylon hay miles de unidades de nylon. ¿Listo? Esto es solo para la industria textil. Dese cuenta ya cómo va variando las posibilidades de estructuras y de compuestos. En la industria maderera
pues la base de todo vegetal es la celulosa, que ya la habíamos mencionado, es solo la unidad monomérica, pero cuando juntamos muchas unidades de celulosa, vamos a obtener estructuras de este estilo. Entonces, los compuestos orgánicos siempre tienen bastante grado de complejidad. ¿Listo? La industria farmacéutica también no se queda atrás. Los compuestos orgánicos son la base de ella. Tenemos el acetaminofén, la aspirina o el ibuprofeno, que lo utilizamos como analgésicos o como desinflamatorios o como reductores, pues, del dolor cuando tenemos dolor de cabeza y ese tipo de cosas, ¿sí? Hay otros fármacos un poco más fuertes, como la morfina, que es un derivado, o más bien era utilizado como un medicamento de libre uso. Sin embargo, genera mucha adicción y por eso ahora está regulado, ¿sí? El clonazepam o la benzodiazepina, o mejor conocido como el 2-MG, que ustedes también conocen como ribotril, ¿sí? Dense en cuenta la diferencia estructural, la variedad de la estructura, de los elementos que la conforman. Esta tiene nitrógeno en diferentes posiciones, esta solo tiene un nitrógeno, este tiene dos, este también tiene cloro, acá vemos otro nitrógeno. Toda esta variedad de combinaciones es la que da la gran posibilidad de tener diferentes elementos o compuestos orgánicos en la industria y en la naturaleza, ¿sí? Y pues uno que es muy ya conocido por ustedes, que es el tetrahidrocannabinol, THC, aquí tenemos su estructura, o el cannabidiol, que es otro derivado que está dentro de la planta de cáñamo y que pues tiene usos terapéuticos también. Entonces aquí tenemos diferentes fármacos, por ejemplo estos tres que se están mencionando tienen efectos psicoactivos y adictivos. Entonces pues no todos los fármacos nos van a servir para o van a tener un efecto positivo en nuestro cuerpo en un uso recurrente. Entonces cuidado con esos pensamientos, ¿vale? Petroquímica, en la industria petroquímica, pues de hecho la base de los compuestos orgánicos, o más bien la base de la industria que usa compuestos orgánicos es el petróleo, ¿sí? Del petróleo salen derivados infinitos que nosotros actualmente utilizamos y por eso nuestra economía se basa en el petróleo. Tenemos la gasolina como heptano o como isooctano, que es cuando se le mejora el octanaje a la gasolina y da más potencia, ¿sí? Dese cuenta que a pesar de que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene solo un carbono adicional, cambia totalmente su propiedad. ¿Listo? Aquí tenemos una unidad monomérica de la pintura o de un colorante que también resulta del proceso químico de los derivados del petróleo. Observen la complejidad de ese compuesto. Tenemos el polietileno, que es un plástico, poliuretano también podríamos reportar allí, pero mira, el etileno, que es la base monomérica, y cuando se polimeriza se generan grandes estructuras de ese compuesto. ¿Listo? Entonces, esto es una breve introducción al tema que vamos a trabajar para que usted lo proyecte a todas las aplicaciones que tiene esta química orgánica dentro de nuestra vida y dentro de nuestro diario vivir. Bueno, entonces, váyalo pensando, necesitamos aprender las bases para poder comprender esta gran complejidad. Cualquier duda, me pueden escribir a los medios estipulados. Esto hace parte para la primera parte del desarrollo de la guía. ¿Listo? Hasta luego, chicos y chicas.